Bienvenidos a La Escenita con Yumei y Ana. Hola, bienvenidos a La Escenita Podcast con Yumei y Ana. Hola. A mi lado Yumei, nuevamente en persona. Seguiremos en esta temporada conversando sobre Entretenimiento, O entretención, como dicen aquí en Chile, como dicen aquí en Chile. porque seguimos en Chile. hablaremos en este capítulo de Las series que veíamos De chiquillas. de chiquilla. Bueno, que sigo viendo yo porque sigo siendo chiquilla. Pero antes de empezar queríamos hacer un disclaimer porque Yumei quiere hacer una salvedad entre lo que ella considera series y lo que ella considera programas. Bueno, en la serie, ojo, es que hay ahora tantos programas que salen por todos los canales, llámese streaming, llámese canales reales y tal, que hay como, es difícil hacer distinciones. Lo único es que, en mi entender, una serie, tienes que ver todos los capítulos para poder dar un hilo conductor, digámoslo así, ¿no? Para poder tener un inicio y un fin de una historia. Mientras que en los programas, pues en un mismo programa se inicia, se desarrolla y hay el desenlace de la historia, si es que hay una historia, porque también hay programas de presentación de cantantes, de habladera sobre un tema. Chisme. Por ejemplo, cotilleo, que llaman en España, del cotilleo, y bueno, son programas que si bien es cierto, se transmiten en determinados días a cierto horario, tú puedes ver uno y no ver el segundo o el tercero y no te has perdido de nada, porque el que tú viste inició y finalizó y hubo un desarrollo y tal. Mientras que las series, coño, las series si te lanzan 20.000 capítulos los tienes que ver. Claro. Para poder tener un inicio y un fin. ¿Sí? Claro. Es eso. Por eso hoy vamos a hablar de series. Series, claro que sí. Series. Entonces, haciendo esta salvedad, vamos a recordar las series y los programas que veíamos cuando jóvenes. Okay. Bueno, hace poco tiempo. Bueno, tengo que hacer la salvedad que cuando yo estaba en mi tierna infancia y en mi adolescencia, en Venezuela solo habían 4 canales. 4. Claro, en Venezuela y en todas partes del mundo, pues no había esa cantidad de canales y de transmisión de programas ni nada. Olvídense de lo que existe hoy. Eran 4 canales y ya nada más. En Venezuela se producían novelas, ¿sí? Que siento yo que era como más fácil, sí, era lo que se podía producir. No habían series como las que uno puede ver, pero entonces eran importadas. Se traían series desde México, se traían series, por supuesto, de Estados Unidos. No se veían muchas series europeas. Yo creo que nada, a veces algunas inglesas. Y bueno, pues eso era lo que se veía. Okay. Entonces, y se veían, en mi infancia se veían series japonesas y coreanas. Puka. ¿Cómo así? Puka es coreano. Bueno, en fin. Ok, entonces, dicho esto, porque mucha gente pudiera pensar, muchos jóvenes pudieran pensar que hablar de Venezuela hoy o de Venezuela hace estos años, no vamos a decir cuándo, era lo mismo. Pues no teníamos el alcance ni podíamos ver tanto. Claro. Por lo que era muy reducido lo que podíamos ver y lo que ponían los canales de televisión. Luego, los canales de televisión transmitían muchas series que uno creía que estaba viendo el último programa, el último capítulo grabado, y resulta que esa vaina tenía 2, 3 y 4 años de haberse grabado, ¿no? Entonces se veía con ese delay. Ese pequeño delay, sí se veía en la serie, ¿no? Sí. Entonces, comenzar diciéndoles que, coño, en Venezuela, desde que apareció
y yo creo que todavía debe haber algún canal que lo transmita, el Chavo del Ocho. Yeah. El Chavo del Ocho es una vaina demasiado, o sea, si tú lo ves, Trascendió. es que es como la gafedad trasciende, ¿me entiendes? ¿Qué es gafedad? Hay que poner el glosario, nuevamente un glosario. Ojo, cuando yo lo veía de niño me parecía chévere, entretenido, divertido, ¿sí? Y es que ellos consiguieron la forma de que las frases, las intenciones, toda vaina, era como repetitivo, todo el tiempo, pase usted, señor Girafales, después de usted. Esa vaina la decían en todos los capítulos. Cómo lloraba la Chilindrina, cómo lloraba el Chavo, cómo lloraba el Manganzón del Kiko. Esa vaina era igual. La vaina que hacía don Ramón, o sea, una vaina que era repetitiva. Lo unía una historia que no era una historia muy profunda, era como una historia muy básica, y se daba todo el tiempo la repetición de las mismas vainas. Pero eso hizo clic porque fue producido, digamos que para una clase de media a baja. Y entonces todo el mundo en México, y yo creo que en toda Latinoamérica, la gente se vio reflejada allí. Y eso todavía, en muchos países de Latinoamérica, todavía el Chavo se ve. Sí. Cuidado, si no en Venezuela, lo que pasa es que no estoy muy clara en eso, pero en Venezuela hasta que nosotros nos vinimos se estaba dando repeticiones. Pero repeticiones, y la gente se vuelve a ver, se la vuelve a sentar como un autómata y la vuelve a ver. Sí. Luego, el Chavo también tenía como unos subprogramas basados en otros personajes, ¿no? Lo que llamaban el multiverso. El multiverso del Chavo. Bueno, ese multiverso del Chavo produjo vainas como el Chapulín Colorado, que era el superhéroe. Un superhéroe medio peor, pero era superhéroe. ¿Pero qué es peor, Román? Bueno, de baja calidad. Okay. Tenía el doctor Chapatín, tenía una vaina que llamaban el Chompiras, que era como un ladrón, algo así. Y yo sé que tenía otros más, que a lo mejor esos no pegaron, ese multiverso no pegó entero, solo pegó mucho el Chapulín y el Chavo. Pero miren, que Marvel y un coño, si ya Chespirito había tenido esa visión de hacer ese multiverso, y con todos los personajes que tengan el nombre iniciado por Che. ¿Qué te parece? Increíble. Chicle, por ejemplo. Bueno, ese fue entonces un programa que comentábamos, que incluso la gente repetía la frase. Por ejemplo, vente tesoro, no te juntes con esa chusma. Clásica. Y la gente lo repetía, pues, y decía las mismas frases. Eso entonces, yo no digo que marcó, pero sí, coño, lo vimos toda la vida, lo vimos todo el tiempo en Venezuela, siempre se vio. Sí. Y lo peor es que ni siquiera es que se vio en el mismo canal, se veía por muchos canales. De los pocos, y todos transmitían la misma vaina. Después tenemos las series norteamericanas. Mira, hay otra serie que, coño, cada vez que falta algo por decir en algún canal, no tienen nada, rellenan con El Zorro. Zorro, claro que sí. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo Zorro. Coño, esa canción al que no se la sepa porque nunca vio televisión. Con el Sargento García, que era el tío tuyo, ¿no es que era la vaina? Esa serie desconozco, la pasaron mil veces, y yo creo que todavía la siguen pasando. El Zorro, que la protagonizaba, oye, yo creo que era Jean West. A ver, ya, espera un momento. Digo yo que Espera. Oye, Siri, ¿cómo se llama el protagonista de El Zorro? ¿Cuál? Encontré algunas opciones contenidos. El Zorro y el Sabueso. No, ya va. El Zorro y el Sabueso. Ya va. El fantástico Sí, en el Zorro sale Guy Williams. George J. Williams. Lewis, Gene Sheldon y otros. Gracias. ¿Cómo? Guy Williams. Guy Williams también protagonizó Perdidos en el Espacio. Okay. Que también fue una serie que se vio en su época. Mira, pero para los más... aventureros. Sí.
Hubo 3 series japonesas y algunas con producción coreana que se dieron, que fue Ultra 7, Ultraman y los monstruos del espacio. Llévatelo. Ultra 7, mira, es que tú los ves ahora y te cagas de la risa, pero era como con un traje de látex. ¿Verdad? Se le veía hasta el cierre por aquí, por el cuello. Dios mío. Y peleaba. Y entonces crecían, y se veía la ciudad pequeñita, pero me daba mucha risa porque esas ciudades eran como de cartón. ¿Maqueta? Sí, pero una vaina como más chimba que carajo, ¿no? Y lo único que se veía era el tendido eléctrico. Ya. Y el bicho con los monstruos y los monstruos. Bueno, lo cierto es que estaba eso, entonces de Ultraman, yo no me acuerdo mucho de ellos, pero sí me acuerdo mucho, era de monstruos del espacio. Monstruos del espacio era como una familia de robots, que era como dirigida por un viejito que se llamaba Metusen. Coño, me acuerdo de toda esa vaina, qué hola. Y el malo era un bicho más feo que el carajo. Busquemos las TIC, busca ahí, ¿cómo se llamaba? Vuelve a preguntar para jugar. Asiri. Metusen era el viejito. Goldar y Rodak se llamaba el malo. Ya me acordé, Rodak. Que siempre estaba en un platillo volador, que vaina tan chimba. Siempre estaba en un platillo volador y los malos eran unos tipos que disfrazaban como con unas mallas negras, toda la cara y toda la vaina, ¿no? Y los bichos venían peleando, ¡guau, guau, guau! Y si los disparaban, se volvían como, se derretían. No, qué vaina tan chimba, pero ¿cómo gustaba uno una bola con esa vaina? ¿Vos sabés qué? Una bola. O un bolón. Y entonces a la hora, mira, uno dejaba lo que estaba haciendo toda vaina por ir corriendo. Y me acuerdo que uno tú sabes, le ofrecían eso. Si no hace la tarea, se jodió. No puedes ver, coño, no hace esa tarea, no joda. Para ir a ver los monstruos del espacio. Caramba. Bueno, pues sí, monstruos del espacio, Ultraman y Ultra 7. Ese era en mi tierna infancia. También estaba, ¿tú sabes qué? Mi bella genio. Y hechizada. Pero eso lo veías de tierna infancia. Sí, porque esos programas yo creo que son a finales de los 60, principios de los 70, pero en Venezuela los transmitieron en los 80. Sí, yo recuerdo que yo muy jovenciña veía esos programas. De hecho eran blanco y negro. Dios mío. El color empezó a... En Venezuela llegó tarde el color en la televisión, si yo no recuerdo, 82, 83, por ahí. Fue que llegó el color, y esas series se seguían viendo en blanco y negro si tú tuvieras un televisor a color. Wow. Entonces, bueno, a esa sí me gustaba muchísimo, Mi Bella Genio y la bendita, ¿cómo se llama? Mi Bella Genio hechizada. Claro. Luego empezamos a ver las series, digamos, fuertes de Estados Unidos. Empezamos a ver, sí, fuertes porque, bueno, transmitían otro tipo de cosas que no se habían visto, pues, como por ejemplo, el hombre nuclear. Como gente de color. El hombre nuclear. ¿No? Pero en todas esas películas, en esta serie, siempre había su gente de color. Entonces es vaina que ahora y que no. Siempre había su gente de color. Aunque el hombre nuclear y la mujer biónica. Imagínate esa vaina que el hombre se desbarató y entonces las partes que se le desbarataron se las hicieron súper arrechísimas. Entonces, si alguien las piernas, escucha de otro país, no va a entender. No va a entender nada de lo que acaba Mira, de las decir. piernas, él las perdió. Okay. Y entonces agarraron y les pusieron unas piernas biónicas. Okay. Y eso le permitía correr a no sé cuantísimos kilómetros por hora. Okay. Entonces siempre decía mi papá, ¿y los pulmones? Bueno. Porque las piernas le daban ni Usain Bolt, pues, pero ¿y los pulmones? Bueno, no se sabe. Por ejemplo, la mujer, era el hombre nuclear y la mujer biónica. La mujer biónica tenía un oído que oía el chisme que jode porque le daba para escuchar todo lo que tenía alrededor y más. Okay.
Y el hombre nuclear creo que tenía un ojo que veía hasta no sé dónde. Bueno, esa pendejada, pero mira, eso fueron series que se vieron mucho pues en Venezuela, al igual que otra seriaza que se llamaba Los Ángeles de Charlie. ¡Wow! Eso sí. Los Ángeles de Charlie, que bueno, no, si te pones a ver la serie no hacían nada. En realidad ese trabajo era no hacer nada. Sí, ser bonita, pues, pero ya. Coño. Bueno, esas horitas que me acuerden, dime tú cuáles te acuerdas de tu infancia. Mi infancia en realidad no está tan lejos como uno pensaría. Siento que mi infancia fue que si el año pasado. Bueno, está bien, pues. Pero sí recuerdo mucho que hubo un cambio para mí cuando empezamos a tener DirecTV, porque yo crecí viendo la televisión. Para mí hubo un antes y un después de la televisión por cable, porque yo, por supuesto, ahora consumo casi todos los servicios de streaming, pero en realidad de niña solo veía televisión, lo que hubiese en la televisión. Entonces sí recuerdo que una vez que empezamos a tener DirecTV, fue como que, entonces me estaba perdiendo de todo esto. Entonces ahí fue como que empecé a ver Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, todo eso. Y por supuesto, desde pasar a ver lo que hubiese en Net 1, en televisión nacional abierta, a ver lo que había en la televisión por cable. Obviamente nunca ni siquiera pensé en ver lo que estuviesen dando en televisión nacional. Por eso creo que nunca vi ninguna de las repeticiones del Chavo, ni del Zorro, ni nada de eso, o al menos muy poco. Y lo primero que empecé a ver fue las series de Disney y las series de Cartoon Network. Entonces, Yo te voy a decir lo primero que empezaste a ver. ¿qué? A ver. Teletubby. Claro, los Teletubbies. Porque nos parecía súper normal que hubiese un bebé que fuera el sol y un montón de personajes ahí de distintos Que se le veía el cierre aquí también. de colores, ahí, bueno, en fin. Pero lo que yo recuerdo, no recuerdo mucho los Teletubbies, pero de lo que recuerdo, sí recuerdo ver todas las series de Cartoon Network como de esa época dorada, entre el año 99 y 2005, que eran que sí, La Vaca y el Pollito, Coraje, el perro cobarde. Soy la comadreja, Coraje el perro cobarde, mucho... Uno que era como un perro por un lado y un gato por el otro. Cat Dog, pero ese era de Nickelodeon. Cat Dog, Bob Esponja, Los Rugrats. Dora, los Rugrats bebé, ¿no? Los bebés, no, esos feos que sacaron después ya grandes. Entonces todo eso fue muy icónico. Ya va, voy a hacer yo también los tenía que ver porque tenía que ver con la niña. O sea, bueno, y los Padrinos Mágicos, obviamente muy icónicos. Los Padrinos. Todavía hasta este día generan debate. Entonces, eso fue gran parte de lo que vi. Eran muchas series animadas, casi todas series animadas, porque por alguna razón cuando uno está en esa edad, como que lo que más te llama la atención al principio son las series animadas. Muy pocas cosas live action. Y creo que hubo algún momento en que las series animadas como que se volvieron fastidiosas, sí, ¿no? Poco interesantes, y en ese momento recuerdo que mi hermana y yo veíamos muchos canales como canales de animales y ciencia, como Discovery Channel, antes de que se volviera como puro casos de mujeres desaparecidas y asesinatos. Entonces veíamos mucho que sí, Animal Planet, un montón. Ya, porque Discovery Channel se convirtió en Investigation Discovery. Y el vecino asesino. Sí, ¿verdad? Sí. La cuñada coño de madre. Esa vaina, una vaina loca, puro. Yo vería a la cuñada con mi madre, honestamente. Bueno, en fin. Entonces, el hecho es que algo que sí siento que lo veía mucho y lo veíamos mucho, mi hermana y yo, era los 10 más extremos, que era un ranking en Animal Planet de los animales, no sé, con la cola más larga y tal. Entonces era como que el perro tiene la cola así, después, no sé, el caballo tiene había la cola así. Había una. Y el más extremo, y que el megalodón, que había uno que era de animales y hacían la comparación entre eso y si lo tuviera un ser humano. Ese era el de los más extremos. Ese era. Sí. Okay, ese era. Entonces, eso.
Pero creo que ya una vez empecé a ser más grande, como ya a partir de los 11 tal vez 12 años, Casi empezaron anciano. las series originales de Disney Channel. Y eso fue otra etapa efímera, pero dorada de nuestra generación, donde empezaron a aparecer estas series increíbles como Lizzie McGuire, como Saki Cody, como ¿cómo se llama? Hannah Montana. Hannah Oh, Montana. y las películas estas de High School Y Musical. las películas de High School Musical. Entonces, esa época no duró ni 10 años. Fue muy corta, pero todo lo que hicieron en esa época, Raven. Stan Raven, todo eso fue muy icónico. Entonces, tal vez yo no soy como la fan número uno de Hannah Montana, pero sí recuerdo haberla visto y era como una conversación entre los niños en el colegio, como que Eso era lo mejor de todo, ¿verdad? Ir a verla y después chismosear en el... Ujú. Mira, en mi adolescencia hubo una serie así que es manga, yo no sé, por el tipo de dibujo, Ujú. que era esta Candy Anime. anime. Candy era una novela en cómic. Y bueno, ahí después todo el mundo se quejaba porque Candy era tenía multipareja. Y creo que lo que tenía era como 15 años cuando terminó la serie y había tenido no sé cuántas parejas. Pero eso no es peo de nadie. Lo cierto es que uno veía la serie, llegaba a las 4, la pasaba. Mira, me acuerdo la vaina. De la tarde. Sí. Y uno llegaba, la veía, nada más con la idea de al otro día, ¿viste? Que yo te dije que Terry, que el otro, que Albert, que la vieja el coño esa que era más mala que el carajo, que era la... Y era como la conversación el día siguiente. Sí. Esa era la novela, era una novela infantil. Ah, bueno, pero es que precisamente, claro, ese es el problema. Yumei creció con 4 canales y ya, pero por supuesto, yo que tuve la oportunidad de crecer con cable, había cantidad de canales Y siempre se veían lo mismo. a mí nunca se me hubiese ocurrido ver un canal nacional y ahora tal vez siento que me hubiese perdido algunas cosas, pero todo lo que yo veía eran canales internacionales, entonces había mucho más que ver. Y así como mencioné las series animadas de Cartoon Network, Nickelodeon y Disney Channel y otros canales que probablemente no me acuerdo en este momento, estaban las novelas latinas en Disney Channel y estoy hablando de Floricienta, Chiquititas, toda esa vaina, que yo tampoco tuve la oportunidad de ver porque mis papás... ¿Cuáles son tus papás? No tengo idea. Hay una gente que me crió y mis papás. Entonces, ella sí como que no, a las 9 de la noche ya tiene que estar en la cama durmiendo. Y todas esas novelas las daban a partir de las 10 de la noche. Entonces no tenía oportunidad de verlo. A veces alcanzaba a ver una repetición durante el día, pero no estuve tan expuesta a eso. Gracias a Dios. Y... que no viste Floricienta. Y creo que... Floricienta era argentino. Como Patitos Feos, como Chiquititas, todos eran argentinos. No. Y hay otras que es RBD, de Rebelde, que tampoco tuve. Pero ese es mexicano. Mexicano, sí. Y para que veas que no solo eran puras vainas gringas lo que veía, estaba Somos Tú y Yo. Que nuevamente, yo siento que nunca me senté a ver Somos Tú y Yo así como que va a haber 5 capítulos de Somos Tú y Yo. Pero por el contexto en que me encontraba, era como que siempre era parte de la conversación, el tema de Somos Tú y Yo. Además que la protagonista de Somos Tú y Yo estudió en mi colegio. Hizo todo 5º año en mi colegio. Bueno, pero ahora quiero hablar, ¿cuáles eran tus favoritos? Bueno, es que yo nunca he sido de favorito. Yo veo lo que me gusta en ese momento. Lo que haya. Te voy a decir, en los años 80 hubo un boom de novelas latinoamericanas, pero también de novelas norteamericanas. Y entonces ese yo lo quiero mencionar no porque yo lo haya visto, sino porque se vio
en Venezuela y se vio muchísimo, que era la novela esta, Dinastía, que era una novela, una vaina y un truculenta entre gente de real, y eso era súper atractivo. Era súper atractivo porque la gente quería ver cómo se esguazaban los ricos. Wow. Ujú. También hubo series que han tratado de repetir, o ¿cómo se llama cuando Hacer hacen un remake. un remake ahora? Pero no la daban. ¿Cómo qué? Como MacGyver, porque hasta el piazo de nombre le cambiaron y aquí ahora y que es MacGyver. ¿Qué vaina Creo que es? siempre fue MacGyver. No, porque el muchacho en la serie dice, yo antes era MacGyver, ahora soy MacGyver. ¿Qué tal? Pero MacGyver era buenísima, Isabela, porque MacGyver, mira, con un ganchito de cabello, te hacía una pistola, una vaina así. Con una botella de agua y, no sé, una bolsa plástica, te hacía un paracaídas. Vaina. Fíjate que cuando la gente decía, hacía cualquier vaina loca, por ejemplo, tu abuelo que le ponía silicón a toda vaina, entonces tú dices que mira, MacGyver. Esa serie de MacGyver fue famosísima. Luego, hace ya todavía mucho más adelante, entrado los 90, creo yo, estuvo Baywatch. Ya ahí sí, ya yo era adulta, Baywatch, pero siento que es icónico como 5 veces. Sí, pero yo siento que hay un antes y un después de Baywatch. La serie en sí, bueno, como buena serie, no tenía un coño que contar. Las historias eran historias generales, básicas, olvidables. Pero tenían la imagen de el protagonista. Livio Hasselhoff. Él que era más bueno que el aguerrido. Dios. Y tenía a la muchachona de aquella época, que ya no es tan muchachona, ¿Quién? que era la rubia. Oye, Siri, ¿cómo se llama la protagonista de Baywatch? En Baywatch, Guardianes de la Bahía salen Dwayne Johnson. No vale. Pamela Anderson. Coño, Siri, no jodas. Me está dando el remake. Me está dando el remake. Bueno, porque Siri... No encontré lugares con estas... Porque Siri está novedoso, pues, las cosas que pasan en la actualidad. Bueno, lo cierto era que era Pamela Anderson. Mira, yo no sé si era en nuestra ignorancia muy grande, había en ese momento una forma de ver a la mujer, la sensualidad de la mujer. La sensualidad de la mujer en los Estados Unidos, o sea, lo más sexy para ellos eran los senos. Mientras que lo más sexy para los latinos en general y en particular para los venezolanos eran las nalgas. ¿Okay? Entonces una mujer podía ser muy sexy con poco gusto, pero con un madre culo, como se dice ya, con mucho derrière en francés. Me encanta. Y era muy sexy. En los Estados Unidos pudiera ser que la mujer era como más bien como un poco más tablita, pero si tenía mucho gusto, era muy sexy. A partir de Baywatch, cuando sale Pamela Anderson con su busto, las mujeres en Venezuela comenzaron a tender a mostrar más el busto y a los hombres a entender o como a internalizar que la sensualidad también podría ser el busto. Y yo siento que después de Pamelita empezó el boom de mandarse hacer el busto hasta aquí y ¿Hasta dónde? hasta aquí. Entonces, por eso yo pienso que más allá de una serie que te haya transmitido nada, es ese cambio, ese switch que hizo en la población masculina, en la visualización de la sensualidad y en la población femenina, al querer mostrar la sensualidad a través de los senos, que hizo mira, ojo, esa es una visión que yo tengo de esa serie, ¿no? Claro. Me podrán decir que estoy una loca, pero yo creo que eso sucedió a partir de Baywatch.
Yo creo que, no sé, para mí hubo tantas series y al mismo tiempo siento que no me interesaba mucho tampoco lo que estuviese de moda en ese momento. Pero obviamente no podía dejar de consumir lo que el resto de mis padres estaban viendo. Entonces yo siento que definitivamente esta época dorada de Disney Channel, de las películas originales y las series originales, fue, fue algo que catapultó a toda esa gente a la fama, a la cima, y al mismo tiempo era algo que querían replicar el resto de los canales. Entonces sé que Nickelodeon trató de replicar algo de eso con iCarly, con todo eso, con Soy 101, pero al mismo tiempo coincidió toda esa época con el auge de el tema de las celebridades y los paparazzi y todo esto, como la cultura, el culto hacia las celebridades. Entonces, siento que antes el foco estaba como en las historias, ¿no? En las historias, pero después, en esta época, que era como la época dorada de Paris Hilton, de los portales de chismes, de E! Entertainment Television, yo creo que ya el foco era como que, ¿qué están haciendo los actores después de la serie? Como con quién está saliendo esta persona, con quién, qué está haciendo esta persona, dónde viven, qué, cómo se visten y todo eso. Y para mí, eso era mucho Más entretenido. mucho más entretenido que la serie en sí misma. Entonces yo recuerdo de pequeña consumir como si fuera droga los programas de chismes. Y E-News era como, tengo que ver E-News, quiero saber qué está pasando. Quiero ver la hora hola, quiero ver todo Yo eso. todavía quiero ver la hora bola, ojo. Entonces, yo creo que después de eso, después de ser niña y convertirme en adolescente adulta, era como, me interesan más los chismes, honestamente. Me interesan mucho más los chismes. Y toda esa época fue oro para esos tabloides. Todo lo que estaba haciendo Lindsay, todo lo que estaba haciendo Paris Hilton, todo lo que estaba haciendo Britney. Bueno, si eso se puede llamar a ser. Eso fue oro. Pero definitivamente, o sea, para mí, tal vez la época dorada de la televisión fue cuando podía dedicar unas buenas 5 horas diarias a ver lo que estuviese en Cartoon Network. Mira, hablando también de los 80, yo creo que finales de los 70, principios de los 80, Para finalizar. se veían unas series animadas. Una se llamaba Heidi y otra se llamaba Marco. Okay. Eso sí le dieron vuelta a eso, ¿ya? Heidi, la huérfana que fue cuidada por un abuelo que era medio coño de su verga. y bueno, se desenvuelve. Pero Marco me parecía más grave todavía, Isabela. Marco era el hijo de una migrante italiana que vino al sur, a Sudamérica, a trabajar porque Italia en ese momento estaba vuelta verga. Okay. Y ese muchachito se vino solo, chica. Okay. Y yo no sé dónde coño se bajó y él empezó por toda Latinoamérica a buscar a la mamá. Wow. Y lo más arrecho es que la consiguió. Mira. Mira tú. ¿Ah? Y entonces muchachito caminó, tú sabes que camina por toda Latinoamérica y no sabe ni a dónde se llega, ni... No, una vaina muy loca. Y el carajito la consiguió. En esa misma cuentos estaba Pinocho animado, también la pasaron. Y yo recuerdo que era una serie como muy oscura, no era infantil, era una vaina como con una tristeza y una vaina que yo dije, bueno, imagínate tú, yo estaba carajita y yo pensaba que no era para niños, era una serie como muy triste para hacer. Hubo también, tú sabes que... Para cerrar. No, nos quedan 3 minutos, yo me hay que cerrar. Es que es muy largo para hablar y yo creo que vamos a tener que hacer Parte 2. Otra parte 2, sí, porque todavía se me quedaron muchas cosas, como por ejemplo hablar de Bill Cosby, Dios. que ahora nadie lo quiere, pero... No, ni siquiera debiste decir su nombre. Ah, bueno, pero lo que no podemos negar es que hubo toda una generación que se entretuvo con los programas que él hizo. Claro. Y bueno, otras series que estaban ahí, y ojo, que son muy importantes en el hecho de que comenzamos a ver los ojos. Mira, Latinoamérica comenzó a ver a través de las series norteamericanas el mundo, ¿sí? Entonces era lo que nos llegaba y era lo que nosotros veíamos. Las producciones locales eran muy reducidas.
Sí. Porque podríamos decir que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se veía el mundo a través de las novelas venezolanas y el mundo veía a Venezuela a través de esas novelas porque muchas se replicaron en otras partes del mundo. Pero era como muy restringido, era como una visión muy cortica en relación a lo que se podía ver. Claro. Y es así como también se ayudó a que no viéramos, por ejemplo, que en Europa estaban pasando cosas, que en Asia, aparte de estas cómics que ya les he comentado, también sucedían cosas que son lo que permiten las series, los programas, las películas, etcétera, etcétera, es ver el mundo a través de ellos. Ver pequeñas historias a través de esos programas y que uno sepa más o menos cómo van las cosas en ciertos sitios. Pero en Venezuela y como digo, en el resto de Latinoamérica, solamente lo pudimos ver a través de los ojos de muy pocos, en Norteamérica, México, que era lo que más se difundía, muy poco de películas latinoamericanas realmente. Así que yo sí creo que tendríamos que hacer un nuevo episodio para no estar con este estrés y venir bien con eso que queremos hablar y decir. ¿Estás estresada? Me estreso porque quiero darle a mi público más, pero tú no me lo permites. No, pero bueno, es el límite del show. Y yo creo que valoro mucho lo que tú dices porque, o sea, definitivamente los 80 fue una época que creo que modeló lo que se iba a ver en años siguientes, como que en los 80 realmente hubo la oportunidad, al menos en Venezuela, de que la gente tuviese una cierta estilo de vida para ver y sentarse y ver los shows y disfrutar de distintos shows, que es algo que yo tuve la oportunidad de hacer y ahora tengo la oportunidad de ver esas cosas que se veían en el pasado y toda la cantidad de cosas que se hacen ahora. Y, por ejemplo, una de las cositas que no hemos hablado y que viene para el otro capítulo es los talk shows. Los talk shows. Que Oprah. La señorita Laura. La señorita Geraldo. Había uno que se llama, muy bueno en su época, Geraldo. ¿Quién más? Bueno. Jay Leno. Jimmy Fallon. No, estoy hablando de estos que son de traer noticias, de pase la desgraciada, los padres de ese tipo de programas. ¿Okay? Muy bien. Así que bueno, nos queda mucho todavía por hablar. Gracias, Yumei, por estar en el episodio de hoy y gracias a ustedes por escuchar. Chao. Chao. Hasta una próxima oportunidad.